las enzimas y cómo es la síntesis de esto que es la noradrenalina, que es el transmisor adrenérgico. Ahora, las terminaciones nerviosas adrenérgicas del sistema nervioso simpático, lo que secretan es noradrenalina y solo noradrenalina. Este es el centro de la situación. La noradrenalina se puede convertir por una metiltransferasa en epinefrina, pero eso no sucede en las terminaciones, eso solo sucede en otro órgano simpático que es la suprarrenal. La suprarrenal es como un gran ganglio simpático, ¿cierto? El sistema simpático sale del sistema nervioso central, pero es vegetativo, va y tiene un relevo ganglionar, y del relevo ganglionar sale la neurona postganglionar, que va al órgano efector. Esa neurona postganglionar que va al órgano efector libera en la sinapsis del órgano efector siempre y solamente noradrenalina. Pero igual sucede con la suprarrenal. La suprarrenal tiene una inervación preganglionar simpática que estimula la suprarrenal, y cuando la suprarrenal es estimulada, sintetiza y secreta noradrenalina, pero ella tiene esta enzima, esta metiltransferasa, entonces la suprarrenal secreta hacia la sangre noradrenalina y adrenalina. Esa particularidad tiene el sistema nervioso simpático. Tiene una vertiente posináptica que llega directamente al órgano efector, o sea, clásicamente una transmisión neurológica, pero tiene también un comportamiento hormonal en el cual el órgano postganglionar, que en este caso, o el gran ganglio postganglionar, que en este caso son las suprarrenales, secretan ya no hacia un órgano efector, sino hacia la sangre, la noradrenalina y la. En cambio, el simpático como tal, su fibra postganglionar solamente secreta noradrenalina. Entonces, esta es una fibra postganglionar simpática y este es el órgano efector. Puede ser un vaso sanguíneo, puede ser el corazón. Esta neurona postganglionar, cuando es estimulada, se genera un pedazo de calcio y sus vesículas se unen a la membrana y se secreta su contenido. Y en su contenido está la noradrenalina. Hay otras estructuras, hay otras moléculas que también se secretan en la transmisión adrenérgica. Sí se conoce eso, pero eso no tiene aún hoy en día manipulación o manejo farmacológico. Esta es la misma historia de la síntesis, ¿ya? La bomba de tirosina mete la tirosina, en el citoplasma la tirosina hidroxilasa la convierte en dihidroxifenilalanina, la dihidroxifenilalanina se convierte en dopamina por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, y la bomba, esta que es igualita a esta, mete a la dopamina, es una dopamina, dentro de la vesícula secretora. Dentro de la vesícula secretora, la dopamina, por la dopamina beta hidroxilasa, se convierte en norepinefrina. Y cuando es estimulada esta terminación, se secreta pues la norepinefrina. Entonces, la norepinefrina está aquí secretándose por la fibra postganglionar en esta sinapsis, que es la sinapsis del órgano efector. De tal manera que la membrana presináptica es la neurona que está secretando una noradrenalina, y la membrana postsináptica es un órgano efector. Puede ser el ojo, puede ser el corazón, el intestino, puede ser cualquier órgano vegetativo, ¿verdad? Y siempre tienen manejo parasimpático y simpático, en este caso el simpático. Una vez que la norepinefrina llega aquí, este es el espacio sináptico y tiene varios destinos. Una cosa que va a ser indefectiblemente, por supuesto, que es lo que nos interesa a nosotros, es que va a estimular receptores. Y va a estimular receptores postsinápticos, o sea, en la membrana del órgano efector o postsináptica, pero también receptores presinápticos. Otra cosa que va a pasar es con esta norepinefrina, que aquella va a ser en parte también recaptada por una bomba aquí de aminas, muy parecida a esta bomba, que la recapta la norepinefrina. Esta bomba, por ejemplo, es inhibida por la cocaína.
La cocaína tiene efectos simpático-miméticos porque inhibe la recaptación de noradrenalina. Y así actúan también muchas drogas que se usan como antidepresivos. Ya los vamos a ver, no sé si los han visto en la primera fase, pero eso es lo que hace, inhibir la recaptación de noradrenalina. Bueno, entonces ya hemos visto la norepinefrina puede estimular receptores, puede ser recaptada y puede ser metabolizada. Aquí no ha salido escrito, pero de acá debería estar MA. La monoaminoxidasa es la enzima que metaboliza a todas las monoaminas. Y la noradrenalina es una monoamina, al igual que la adrenalina, al igual que la dopamina. Y su enzima metabolizadora es la monoaminoxidasa. Hay tipo A y tipo B según se distribuya periféricamente o en el sistema nervioso central. Bueno, esta norepinefrina, a nosotros lo que más nos interesa es qué dinámica o qué pasa cuando estimula sus receptores. En los receptores postsinápticos tienen tipos de receptores alfa y beta. Hay alfa 1, hay alfa 2, hay beta 1, beta 2, beta 3 y de repente puede haber más. Eso es una cosa que hace. Otra cosa que hace la norepinefrina es estimular a estos receptores ya no postsinápticos, sino presinápticos, tipo alfa 2. Estos son importantes porque estos regulan la transmisión adrenérgica. ¿Por qué? Porque la norepinefrina cuando estimula alfa 2 en la membrana presináptica inhibe la descarga adrenérgica. Esto sucede periféricamente en la sinapsis, pero también sucede en el sistema nervioso central. Y cuando tú haces estimulación alfa 2 en el sistema nervioso central, frenas la descarga simpática. Y la frenas la estimulación alfa 2 es una estimulación adrenérgica, pero es presináptica, es inhibitoria. Inhibitoria de lo que va a pasar en las sinapsis periféricas y también inhibitoria de la descarga simpática global en el sistema nervioso central. Por eso hay adrenérgicos alfa 2, como que han visto en la clase, en su clase teórica. ¿Cuáles son? La metildopa y la clonidina. Son sustancias que estimulan receptores alfa 2. Y al estimular, son sustancias adrenérgicas, farmacológicamente porque estimulan receptores adrenérgicos, pero en realidad son antiadrenérgicos porque frenan la descarga simpática. La metildopa y la clonidina pasan a la barrera hematoencefálica y frenan la descarga simpática. También pueden periféricamente bloquear la transmisión adrenérgica periférica en los órganos efectores, pero ese no es su mayor peso. Su mayor peso es lo que pasa a nivel central. ¿Ya? Como son drogas adrenérgicas por fundamento, no las vamos a revisar hoy, pero su efecto al final no es adrenérgico, ¿cierto? Es más bien. Ya, muy bien. Entonces regresemos al tema que nos interesa. Tenemos estos receptores alfa que la norepinefrina puede estimular, los beta, y estos alfa 2 que ya sabemos inhiben la descarga de ellos. Muy bien, entonces ya hemos visto más o menos cómo es la dinámica de la neurotransmisión. Ahora estos cuadros son muy importantes, porque si uno recuerda estos cuadros, no va a tener problema con ningún fármaco. Que esté en la revisión o que sea nuevo o cualquier cosa, un fármaco que sea adrenérgico o antiadrenérgico. En el caso del guía, antiadrenérgico, ¿no? Estos cuadros son básicos y fundamentales, hay que revisarlos a conciencia. Porque si uno los entiende y los procesa bien, todo lo demás va a caer por su propio peso. En color rojo es lo que es más resaltante, lo que es más importante. Acá tenemos los receptores alfa 1, entonces nosotros vamos a ver cómo responde cada uno de los receptores a la estimulación adrenérgica y por ende también qué va a pasar cuando haya un bloqueo adrenérgico ahí. Entonces primero vamos a ver la estimulación, después vamos a ver el bloqueo, pero es simultánea la situación, ¿cierto? Entonces tenemos los receptores alfa 1. Los receptores alfa 1, ¿dónde están? Están en el tejido del músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿ya? Sobre todo de los tegmentos, y inducen vasocontracción.
receptores alfa 1 aquí, en el intestino y provoca contracción, en el hígado y provoca gluconeogénesis y glucogenolisis, que son efectos adrenérgicos. En el músculo esquelético puede producir relajación y a veces también en el intestino. Bueno, son cosas que pasan. Pero lo que más nos interesa es la respuesta vascular de los alfa 1. Los receptores alfa 1 en el músculo liso vascular provocan contracción. Y esto también es muy importante, porque el músculo liso genitourinario, perdón, este no es el brazo, genitourinario, también provoca contracción. ¿Dónde está el músculo genitourinario que nos importa clínicamente? Es el esfínter de la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, la estimulación de alfa 1 en el esfínter de la vejiga, ¿qué provocará? Evacuación de orina, retención urinaria. Retención urinaria, ¿no es cierto? Entonces, las personas que sufren de la próstata sufren de retención urinaria. Entonces, se les da fármacos que bloquean alfa 1. Al bloquear alfa 1 en el esfínter de la vejiga, el esfínter de la vejiga se relaja y el paciente con hipertrofia prostática orina. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí debería estar también en rojo este. ¿Ya? Entonces, los receptores alfa 1, ¿dónde están? Músculo liso vascular, vasocontracción, músculo liso genitourinario, contracción del esfínter. Si tú tienes una sustancia que bloquea alfa 1, tienes un vasodilatador o un vasoconstrictor. Si tienes una sustancia que bloquea alfa 1, tienes un vasodilatador o un vasoconstrictor. Y si bloquea alfa 1, será un constrictor del esfínter vesical o un relajador del esfínter vesical. Un relajador del esfínter vesical. Entonces, ¿eso le beneficiaría a un paciente con hipertrofia prostática? Entonces, el trazocin, terazocin, tamsulos, todos esos fármacos que vamos a revisar, ¿qué es lo que hacen? Relajar el alfa 1. Y al relajar el alfa 1, el paciente orina bien. ¿Ya? Muy bien. Hay otras implicancias, pero ya vamos a eso. Luego tenemos los receptores alfa 2, que ya los conocemos. Los hemos visto acá. Los alfa 2 inhiben la descarga adrenérgica, la frenan. ¿Ah? Inhiben o frenan lo mismo. Frenan o estimulan la descarga adrenérgica. La frenan. Son presinápticos o sinápticos. Presinápticos normalmente. ¿No? Entonces, los receptores alfa 2, ¿dónde están? En las terminaciones nerviosas presinápticas. ¿Qué hacen ahí? Frenan la liberación de noradrenal. Si tú tuvieras un estimulante alfa 2, producirá un efecto adrenérgico o antiadrenérgico. Es un estimulante alfa 2, pero al final se comporta al final como adrenérgico o antiadrenérgico. Como antiadrenérgico. Es el caso de lo que habíamos dicho, la metildopa y la clorofila. Los receptores alfa 2 también pueden dar un poco de vasoconstricción en los vasos sanguíneos. No muy importante, tiene sus implicancias ya veremos, ¿ah? Pero lo central es su comportamiento presináptico que conlleva inhibición de la liberación de norepinefrina y si la droga pasa al sistema nervioso central, inhibición fuerte de la descarga adrenal. Luego tenemos estos que son muy importantes y muy usados, son los beta 1. Los beta 1, ¿dónde están? En el corazón. Hay beta 1 en el nodo sinusal, en las fibras musculares ventriculares, ¿ya? Y en la conducción auricular. Entonces, cuando se estimula beta 1 en el corazón, se aumenta la frecuencia cardíaca en el nodo sinusal. Es inotrópico positivo. Se aumenta la conducción auriculoventricular, se hace más rápida la conducción. Es cronotrópico positivo. Y se aumenta me estoy equivocando. Cronotrópico positivo
negativo es aumento de frecuencia cardíaca, no sinusal. Inotrópico positivo es fuerza de contracción, eso es fibra miocárdica, fuerza de contracción. Hidromotrópico positivo es una conducción más rápida, conducción auriculoventricular. Entonces la estimulación beta 1 del corazón es muy importante, muy fuerte y muy manejada desde el punto de vista farmacológico. Entonces, cuando tú hay estimulación adrenérgica beta 1 en el corazón late más rápido, su conducción es más rápida y hace una contracción más fuerte. Es inotrópico, cronotrópico y hidromotrópico positivo, beta 1. El beta 1 también tiene mucha importancia en el eje renina-angiotensina, aldosterona, porque la estimulación beta 1 en el aparato extraglomerular en el riñón aumenta la secreción de renina. Y el eje renina-angiotensina-aldosterona es un eje que además activa el simpático y es un eje estimulante cardiovascular. Entonces, por eso ahora se usan bloqueantes beta 1. ¿Por qué? Porque bloquean al corazón y porque bloquean la liberación de renina. Ese es un beneficio que trae. ¿Qué se tiene que manejar? Por supuesto, ¿no? Porque si tú bloqueas mucho beta 1, ¿qué va a pasar con el corazón? ¿Se puede frenar mucho? Por supuesto. Porque quien lo mantiene al corazón vivo, activo, es el beta 1. Si tú bloqueas beta 1 mucho, puedes inducir una falla cardíaca, ¿no? Entonces hay que tener esa situación. Y también se usan para bloquear beta 1 cuando es necesario controlar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es necesario controlarlo en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, en distintas enfermedades. Es necesario controlar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una forma de controlarlo es bloqueando beta 1. Existe otra forma mucho más usada, que no son los inhibidores de la ECA y los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, que ya en su momento se han revisado. Pero los bloqueantes beta 1 también tienen esa virtud de frenar la descarga de renina. Estos son los beta 1 que son muy importantes. Si hay estimulación beta 1, el corazón se dispara, la renina se dispara. Si hay bloqueo beta 1, pasa lo contrario. Entonces hay fármacos que vamos a ver ahora que bloquean beta 1 justamente para frenar el corazón, para frenar. Este beta 2 es muy peculiar también e importante porque este es un receptor adrenérgico que está en el músculo liso de los vasos sanguíneos, pero ya no del territorio tegumentario, sino de las vísceras y del músculo esquelético. Y la respuesta del músculo liso de estos vasos sanguíneos a la estimulación del receptor beta 2 ya no es vasocontracción, sino relajación, disminución de la resistencia vascular. Pues nosotros estamos acostumbrados a ver que el sistema adrenérgico es un sistema taquicardizante, acelerante del sistema cardiovascular, ¿no? Pero acá estamos viendo lo contrario. ¿De acuerdo? Pero aquí no es estimulante porque es relajante. ¿De acuerdo? Es relajante. Provoca no vasoconstricción, sino vasodilatación. Ahora yo les hago una pregunta. ¿La vasodilatación puede traer taquicardia? Si yo produzco a una persona mucha vasodilatación, ¿la presión arterial media puede bajar? Y si la presión arterial media baja, ¿qué va a pasar con el corazón? Se va a disparar. Así es. Entonces, cuando tú das un beta 2, tienes taquicardia. No porque el beta 2 estimule el corazón, no. Lo que está haciendo es producir mucha vasodilatación. Porque relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos de algunos territorios y lo relaja fuerte. Entonces puede tirar de la presión arterial media abajo y el corazón va a caer. Además, hay músculo liso también en los bronquios, ¿ya? Y justamente
el salbutamol, el salmeterol, son drogas que se usan para relajar el músculo liso bronquial, para tratar el asma o enfermedades respiratorias donde haya broncoespasmo. Esas drogas son taquicardizantes. ¿Por qué son taquicardizantes? Por el estímulo beta 2 en el músculo liso del vaso. ¿Qué es lo que hacen? Bajan la presión arterial y el corazón responde. Son drogas beta 2 estimulantes, selectivas de salbutamol. Solo estimula beta 2. Pero si hay mucho estímulo beta 2, es cierto, va a haber broncodilatación. Pero se puede bajar la presión arterial y eso puede traer taquicardia también. Luego están los beta 3 que también hacen sus cosas, pero los vamos a pasar. Este es otro cuadro que también es muy importante, que es exactamente igual a este, pero tiene otro raciocinio. Ya no está por receptor, sino está por órgano. Pero al final es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué órgano vamos a ver acá? El corazón. El corazón tiene el nodo sinusal, tiene el nodo auriculoventricular y tiene el miocardio. Estos tres tienen estimulación beta 1 y cuando se estimulan responden con gran estimulación. Si yo estimulo el nodo sinusal, taquicardia, cronotrópico positivo. Si yo estimulo el aurículo ventricular, aumento la conducción, aumento la velocidad de conducción y también la frecuencia cardíaca, taquicardia. Pero es bronotrópico. Y si estimulo beta 1 en el miocardio, tengo mayor fuerza de contracción y inotrópico positivo. Entonces, fíjense cómo el sistema adrenérgico en el corazón, a través de beta 1, es intensamente estimulante. Entonces, si yo bloqueo beta 1, bloqueo el corazón, freno el corazón, por supuesto, ese es el raciocinio de los bloqueantes beta que vamos a ver, además de otras cosas importantes que tienen. Pero ahí está el propranolol, el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol, un montón que vamos a ver que son bloqueantes beta 1 y que frenan el corazón, por supuesto. Luego vamos a los vasos sanguíneos que ya habíamos visto aquí y habíamos visto aquí. Aquí tenían alfa 1 y acá tenían beta 2. Eso lo tenemos acá. Los vasos sanguíneos depende de dónde estés. Si estás en la piel y las mucosas, el músculo liso de los vasos sanguíneos tienen alfa 1 y responden por vasoconstricción. ¿Un adrenérgico puede dar disminución de la frecuencia cardíaca? ¿Un adrenérgico puede dar disminución de la frecuencia cardíaca? Uno inmediatamente dice, no, ¿cómo? Pero sí puede dar. Si yo tengo un adrenérgico alfa 1 potente, ¿qué va a haber en el sistema circulatorio? Vasodilatación, vasocontracción. Vasocontracción. La presión arterial va a subir, va a bajar. Y si logro aumentar la presión arterial media del corazón, ¿cómo va a responder? Con disminución de la frecuencia cardíaca. O sea, la estimulación alfa 1 intensa puede disminuir la frecuencia cardíaca. Eso es lo que pasa con las drogas que se usan para aliviar la tupidez nasal que han visto en la clase. Han visto ustedes la nafasolina, la oximetasolina, etcétera, que son drogas para aliviar el corazón, la tupidez nasal. Son sintomáticos y están contraindicados en los niños menores de 2 años. Contraindicados totalmente. Porque un adulto, cuando tú le haces una estimulación alfa 2 intensa, va a disminuir quizás su frecuencia cardíaca, ni cuenta se va a dar a él ni nadie. Pero los niños, los bebitos menores de 2 años, son hiperreactivos. Si tú les aumentas la resistencia vascular periférica con una estimulación alfa 1, puede ser que él responda no con disminución de la frecuencia, sino con paro cardíaco. Por eso esas drogas vasodilatadores nasales están contraindicadas totalmente en los niños menores de 2 años. ¿Ya? ¿Qué se tiene que hacer para aliviar la tupidez nasal en los niños menores de 2 años? Gotas de suelo fisiológico o gotas de sodio concentrado. Hoy en día lo que va muy bien
son las gotas de agua de mar. Es agua de mar tratada, que viene en goteros y que va muy bien, y los pueden usar los adultos, los pueden usar los niños, los pueden usar los bebitos menores de 2 años, ¿no? Pero uno no debe estarse preocupando mucho porque el bebito se le pase la estupidez, así le pasará. Tenemos millones de años sobre la Tierra y siempre que hemos sido bebitos hemos tenido estupidez nasal y no nos ha pasado nada. Que siga comiendo, que siga tomando su leche, que siga jugando y no le va. ¿Está tapada la nariz? Siempre está tapada la nariz, ya se va a destapar. La mitad de su vida se la pasa con la nariz tapada. Un niño menor de 2 años, la mitad de su vida se la pasa tapado. ¿Sí o no? Se la pasa tapado. No tienes que estar detrás de darle fármacos y cosas. Pero si se te mete en la cabeza y le quieres dar, nunca le vas a dar un vasoconstrictor nasal, porque sobre todo si es menor de 1 año lo puedes matar por la parada cardíaca. Ya. Eso es en cuanto a los vasos sanguíneos. El músculo liso bronquial ya lo hemos analizado. El músculo liso bronquial tiene estimulación beta 2 y se responde con broncodilatación, por eso son los fármacos que han visto aquí. El útero también tiene receptores adrenérgicos que le provocan relajación, los beta 2, que son los que más se usan para frenar la contracción uterina cuando hay una amenaza de parto prematuro. Cuando una mujer está enfrentando una amenaza de aborto, no se debe hacer mayor cosa. Si viene el aborto, viene. Pero cuando está enfrentando un parto prematuro, ahí sí te van a hacer un producto inmaduro. Entonces sí es necesario frenar el útero para que no haya parto prematuro. Eso se usa estimulante beta 2. Los mismos que se usan para el asma, salbutamol, formoterol, etc. Pero eso es tema de la clase de tarde. Entonces, esto ustedes lo tienen que revisar con cuidado, analizarlo. Hay cuadros de este tipo y de otros tipos en todos los libros. Hay que analizarlos, hay que leer la letra chica que tienen acá abajo. Porque mientras mejor uno procese estos cuadros, estas organizaciones, mejor va a procesar los efectos de los fármacos. Esto es una cosa genérica que también han visto ustedes, cómo es que el sistema simpático actúa a través de proteínas G. ¿No? Cuando tú estimulas receptores beta, se estimulan estas G estimulantes que activan a la N-ciclasa, eso aumenta el AMP cíclico y eso aumenta quinasas dentro de la célula que van a sacar calcio hacia el intracelular, van a activar en general a la célula. Algo parecido pasa con receptores alfa 2 aquí y algo contrario pasa, perdón, este es un receptor alfa 1, a ver, no, este es un alfa 2 inhibidor, entonces también inhibe a la guanilciclasa, entonces, no, perdón, estimula proteínas G inhibitorias, entonces frenan a la guanilciclasa y todo esto no sucede, entonces no hay activación de quinasas, el calcio no sale del retículo sarcoplásmico y se frena la actividad adrenal. Este es un alfa 1 que sí es estimulante, ya no actúa como beta a través de proteína G estimulante, sino actúa a través de proteína GQ, pero el efecto es muy parecido. En este caso, se activa a la fosfolipasa C, que va a sacar de la membrana, hay un líquido en la membrana que se llama el fosfatidilinositol. La fosfolipasa C saca el líquido de la membrana del citosol y lo convierte en inositol trifosfato y diacilglicol. Estas moléculas estimulan la salida de calcio del retículo y estimulan a las quinasas. Entonces es una forma un poco diferente, pero de hacer lo mismo que hacen los beta. En cambio, los alfa 2 ya sabemos son inhibitorios porque estimulan, esta es la base molecular, estimulan receptores G, proteínas G inhibitorias y esto frena a la N-ciclasa. Esto lo han visto de repente más amplio cuando han hecho sus clases teóricas. Eso es lo mismo, pero de otra forma. Y esto es una
Esto ustedes han visto en la clase probablemente o lo han revisado. Esta es la norepinefrina, la epinefrina, el isoproterenol. Estas tres drogas son adrenérgicas. La diferencia es qué tipo de receptores estimulan. La norepinefrina estimula receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. No estimula beta 2. La adrenalina, que es la otra monoamina, estimula alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y el isoproterenol solo estimula beta. Beta 1 y beta 2, no estimula alfa. Estos son los adrenérgicos básicos, clásicos, muy antiguos. Se usan como fármaco la noradrenalina ahora. El isoproterenol prácticamente ya no, aunque tiene algún uso. Pero aquí es para ver su efecto cardiovascular más que nada. La norepinefrina estimula alfa 1. Entonces, si es un buen estimulante de alfa 1, provocará vasocontracción, vasodilatación. Vasocontracción. Eso puede aumentar la resistencia vascular periférica. Sí. Y entonces puede haber disminución de la frecuencia. Es parecido a lo que habíamos visto a los estimulantes alfa 1. La norepinefrina, no es que la norepinefrina siempre va a ser eso, no, es que puede pasar. Puede haber cierta disminución de la frecuencia del bloqueo cardíaco cuando tú estás usando norepinefrina. La epinefrina que se usa un poco, salvo para shock actividad, ella es alfa 1, alfa 2, beta 1, esto estimula todo. Entonces va a haber un balance en la circulación, porque la epinefrina por estimulación alfa 1 es vasoconstrictor o no, y por estimulación beta 2 es vasodilatador. Entonces tiende incluso a producir más vasodilatación. Puede mover la resistencia vascular periférica, pero normalmente no la mueve mucho, porque por un lado es vasocontractor y por otro lado es vasodilatador. Entonces no es tan ni taquicardizante ni radicalizante, por ahí anda. Pero miren lo que pasa con el isoproterenol. El isoproterenol es solamente beta. Entonces, por el beta 1 estimula el corazón o no. Y el beta 2 en los vasos sanguíneos, ¿qué va a producir? Vasocontracción, vasodilatación. Vasodilatación. Y eso tira la resistencia vascular periférica al suelo, porque no hay contraposición alfa. Entonces, esta droga es muy taquicardizante. El isoproterenol es más taquicardizante que los otros dos. ¿Ya? Entonces, hay pacientes que tienen bloqueos cardíacos. ¿Ya? Viene a la emergencia y está con bloqueo cardíaco. Tú le pides el pulso, tiene 40 de pulso. Ahorita se va a morir. ¿Qué hay que hacer con un paciente que tiene un bloqueo cardíaco así? Lo que tienes que hacer es ponerle un marcapaso. Para eso se ponen los marcapasos. El cardiólogo intervencionista entra por la femoral y pone un marcapaso en el corazón, porque el corazón está muy lento. Pero en la emergencia aguda, si se te está cayendo la frecuencia 40, se va a morir el paciente. ¿Qué le tienes que poner? Taquicardizante. ¿Qué es lo más taquicardizante? Y hay uno parecido a ella, que es el metaproterenol. Se usan para esas situaciones de bloqueos cardíacos agudos. No puedes tener al paciente con isoproterenol toda la vida, porque no va a resistir, se va a morir por otras cosas. Entonces, una vez que ya lo has estabilizado, lo estás manejando, ese paciente le pone sus marcas. ¿No? Ok. Esto es agonistas, esto no. Entonces, hemos hecho un recordatorio de los adrenérgicos, hemos hecho un recordatorio de los receptores, de dónde están, de cómo actúan. Y es básico para poder entender todo. Entonces, ahora vamos a entrar a revisar algunas cosas de los fármacos.
Y lo que vamos a ver es bloqueantes adrenérgicos o antiadrenérgicos. Esas son drogas que normalmente lo que hacen es tomar el receptor adrenérgico y evitar que sea activado por la noradrenalina o la adrenalina. O sea, son antagonistas competitivos de los receptores adrenérgicos. Eso es lo que son. ¿Ya? Inhiben la respuesta en los tejidos. ¿Qué respuesta? La estimulación de la estimulación. ¿Y cómo se clasifica? Se clasifica como bloqueantes alfa o bloqueantes beta. Eso se clasifica. Porque al final lo que hay manipulación farmacológica es de alfa y de beta. Entonces hay bloqueantes alfa y de bloqueantes beta. Y así es como se enfoca su función. Esto es idéntico a lo anterior, solamente que hay unas pequeñas diferencias. Quiero ver qué va a pasar con los bloqueos. Entonces, si yo tengo alfa 1, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, alfa 1 ¿qué produce? En el músculo liso genitourinario, alfa 1 ¿qué produce? El prazosin es un bloqueante alfa 1. ¿Un paciente orina mejor si toma prazosin? Sí. Pero puede tener elevación de la presión. ¿Ah? Por efecto alfa 1 en los vasos sanguíneos. El prazosin bloquea todos los receptores alfa 1. Entonces, si bloquea alfa 1 en los vasos sanguíneos, ¿habrá contracción? ¿Habrá relajación de los vasos sanguíneos? Relajación. ¿Y eso puede producir hipotensión? Claro. Y puede producir hipotensión que se llama, a dosis farmacológica se llama, porque nosotros hemos visto que el bloqueo alfa 1 intenso, mucha vasodilatación, puede haber taquicardia, ¿no es cierto? Puede pasar eso, ¿no? Pero lo que más va a haber es hipotensión, y un tipo, porque estamos hablando de dosis farmacológicas, ¿no? Que han sido estudiadas. A dosis farmacológica el prazosin puede producir hipotensión, sí, y sobre todo un tipo de hipotensión que se llama hipotensión ortostática. Ese es un problema del prazosin. Y cuando yo doy prazosin, lo doy para mejorar la micción de un paciente que tiene hipertrofia prostática, para bloquearle alfa 1 en la vejiga y que él pueda orinar mejor. Pero el paciente me hace hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque le bloquea alfa 1 en los vasos. Ese es un problema del prazosin. Entonces se han comenzado a hacer estudios de fármacos que bloqueen alfa 1 en la vejiga y no bloqueen alfa 1 en los vasos sanguíneos. Es lógico, ¿no es cierto? O sea, salió el prazosin, muy bien, los pacientes con hipertrofia prostática ya orinan bien, pero se comienzan a desmayar porque tienen hipotensión ortostática. ¿Qué hago entonces? Investigo. ¿Y qué se descubrió? ¿O qué se descubre? Que el receptor beta, el receptor alfa genitourinario, es alfa 1 tipo A. Y el receptor del músculo liso de los vasos sanguíneos es alfa 1 tipo B. Entonces, si yo consigo una droga que bloquee alfa 1 tipo A, ¿resolveré la hipotensión ortostática? Bloquea alfa 1 tipo B, perdón, tipo A, entonces me relaja la vejiga. Y si ya no me bloquea tipo B, ya no voy a tener hipotensión. Eso es lo que es otras drogas nuevas que han venido dentro de los bloqueantes alfa, es la tansus. Ya lo vamos a ver. Pero todo el raciocinio parte de aquí. El prazosin es una droga que se usa para la hipertrofia prostática, sí, para que el paciente orine mejor. ¿Por qué? Porque bloquea alfa 1A y el esfínter vesical se relaja y el paciente orina mejor. Pero que puede tener hipotensión ortostática, sí, porque el bloqueo alfa 1B en los vasos sanguíneos. Entonces sale la tamsulosina y la tamsulosina no bloquea tipo B.
tamsulosina sea la maravilla del siglo para los prostáticos, pero sí es un beneficio. El prazosin no está desterrado, porque ¿qué tal si un paciente tiene alergia a la tamsulosina o le produce algún problema? Entonces el prazosin, ¿no? Ya, muy bien. Alfa 2 no los vamos a revisar mucho, pero ya sabemos que están en las terminaciones adrenérgicas, frenan la liberación adrenérgica y lo han revisado en la beta 1, así hemos visto que está en el corazón, que es inotrópico, cronotrópico y gonotrópico positivo. Ahí sí vamos a ver los bloqueantes beta 1. Además frenan el eje renina-angiotensina porque la renina que se libera en el aparato yuxtaglomerular se libera por disminución de sodio del túbulo renal y por estimulación adrenérgica y disminución de la presión arterial. Son las tres cosas que disparan la producción de renina en el aparato yuxtaglomerular: la disminución de la presión arterial, la disminución del sodio tubular y la estimulación adrenérgica. Todo lo que es el yuxtaglomerular no hay que preocuparse mucho ahora, porque eso lo vamos a ver cuando hagamos insuficiencia cardíaca y droga relacionada. Acá tenemos los beta 2. ¿Dónde hay beta 2? En el músculo liso de los bronquios, por eso se usan para el asma, pero también hay beta 2 en el músculo liso de los vasos sanguíneos de algunos lugares, como el músculo esquelético, y ahí provocan también relajación. Y si hay mucha relajación, el corazón puede responder con taquicardia porque se produjo hipotensión. Ok, entonces ahora vamos a revisar ya puntualmente algunos fármacos bloqueantes adrenérgicos que son de uso más común. Uno de ellos es la fenoxibenzamina. La fenoxibenzamina es un bloqueante alfa y no es competitivo como todos los bloqueantes adrenérgicos. Él es covalente, o sea, toma el receptor alfa y no lo suelta más. O sea, es intenso su efecto bloqueante alfa. Es intenso. Si es tan intenso su efecto bloqueante alfa, ¿ustedes lo pondrían endovenoso? Peligroso, porque va a haber un fuerte. Entonces es un fármaco que se usa básicamente por vía oral, nada más que por vía oral. ¿Vale? Cuando tú tienes un bloqueo covalente, la única manera que tiene el organismo de escaparse de ese bloqueo es sintetizar nuevos receptores. Y eso va a demorar días. Por eso la fenoxibenzamina es un flotante bloqueante alfa y por eso no se usa en forma endovenosa, sino se usa en forma oral. ¿Vale? Su efecto vasodilatador puede ser muy intenso, eso te puede llevar a disminución de la resistencia vascular periférica, y si la resistencia vascular periférica cae mucho, puede haber taquicardia. Normalmente hay hipotensión por el bloqueo alfa y hay hipotensión ortostática. ¿Ustedes saben lo que es hipotensión ortostática? ¿Sí? ¿Todos saben? Pero también puede haber taquicardia. ¿Por qué se explica la taquicardia? Un poco por estímulo alfa 2, pero fundamentalmente es porque hay tanta relajación alfa 1 que la presión arterial cae y el corazón responde con taquicardia. Siempre que hay taquicardia puede haber arritmias. Puede haber problemas también genitourinarios y puede haber rigidez nasal, porque produce vasodilatación, entonces puede haber rigidez nasal. Porque se vasodilata la mucosa nasal y se tapa y hay secreciones. Entonces, esta es la fenoxibenzamina, que es un bloqueante alfa. Es un bloqueante alfa 1 y alfa 2. Y además es covalente, es definitivo, no es competitivo. Su uso se usa básicamente por vía oral en el tratamiento del feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de las células adrenales que están en la suprarrenal.
Es un tumor que sale en la suprarrenal. Pero también puede salir en otras células adrenales que hay al lado de la columna. Entonces eso se llama paraganglioma. Técnicamente producen la misma enfermedad, pero uno se llama feocromocitoma y otro se llama paraganglioma. Cuando tú tienes un tumor que produce noradrenalina y adrenalina y está poniendo en problemas al paciente, entonces tú lo tienes que buscar. Primero, estos son pacientes que vienen por estimulación cardíaca, por hipertensión. En el estudio de su hipertensión es poco controlable. ¿Por qué? Porque hay un tumor que está produciendo adrenalina y noradrenalina. Entonces tienes que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico lo puedes hacer midiendo los metabolitos de la noradrenalina y la adrenalina en la orina, ¿ya? Que son las metanefrinas. Se usan metanefrinas en 24 horas y están elevadas. Si las metanefrinas están elevadas, ese paciente o tiene un feocromocitoma o tiene un paraganglioma. Se acabó. Lo que tienes que hacer es echártelo a buscar dónde está. Pero para eso tienes la ecografía, tienes la tomografía, tienes la resonancia. Una vez que lo buscas dónde está, tienes que operarlo. Tienes que sacar ese tumor, porque los feocromocitomas y los paragangliomas, además de quedar en hipertensión arterial, pueden manifestar. Entonces hay que operarlo. Pero mientras tú no lo operas al paciente, tienes que controlar su enfermedad. Entonces se puede dar fenoxibenzamina por vía oral. Se puede dar fenoxibenzamina también en la enfermedad o el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción periférica distal. O sea, hay vasoconstricción en las manos y tienen manos muy frías y pálidas. Es el fenómeno de Raynaud. Entonces se puede dar fenoxibenzamina, también se puede dar otras cosas. Este es una droga un poquito peligrosa, no van a estar porque están en la mano fría tomándose esta cosa. Primero tienen que pasar por una evaluación cardiovascular, ¿no? ¿Ya? Pero eso en la hipertensión arterial prácticamente no se usa, porque hoy hay muchos mejores fármacos que no van a traer tanto problema como puede traerte una fenoxibenzamina. En el feocromocitoma sí se usa, porque si un feocromocitoma se desboca, el paciente se puede morir. ¿Ya? Entonces, y también se dan antes de la cirugía para frenar la actividad del tumor, porque cuando tú entras como cirujano a operar un feocromocitoma, una de las complicaciones más fatales que puede haber es que tú inevitablemente vas a manipular el tumor, y al manipular el tumor liberas mucha noradrenalina y adrenalina a la sangre, y el paciente se puede morir. Puede entrar en grandes inestabilidades cardíacas, hipertensiones, taquicardias, y se muere. Entonces tú tienes que estar protegido con este fármaco o con otros fármacos, como vamos a ver. Entonces, para eso se usa básicamente la fenoxibenzamina para el manejo crónico de el feocromocitoma. Crónico entre comillas, porque este es un paciente que tiene que ir a cirugía. Una vez que tú lo operes y le sacas el tumor, el feocromocitoma, o le saques el paraganglioma, el paciente se curó y se acabó. El tratamiento definitivo es el. La fentolamina es igualita que la fenoxibenzamina, pero no es covalente, es competitiva, es un poquito más suave, entonces se da por vía endovenosa. Es igualito que la fentolamina, pero por vía endovenosa. Es un bloqueo competitivo alfa no selectivo, igual que la fenoxibenzamina, bloquea alfa 1 y bloquea alfa 2. Este también bloquea alfa 1 y bloquea alfa 2. Entonces, ¿cuáles serán sus eventuales reacciones adversas? Igualitas. Igualitas. ¿No? Pero es una droga un poquito más segura porque no es covalente, la puedes dar endovenosa en emergencias hipertensivas. Relacionadas muchas veces al feocromocitoma, ¿ya? Pero este sí lo puedes dar en otro. Entonces, acá está más o menos lo que hemos analizado, el tratamiento del feocromocitoma.
El tratamiento del feocromocitoma es complejo, hay que echar mano de muchos fármacos antiadenérgicos, ¿ya? Unos son los que hemos visto, la fenoxibenzamina y la fentolamina, ¿ya? Entonces, pero son, también se pueden usar bloqueantes alfa-1 nada más, ¿no? Que los vamos a ver después, que es la doxazosina, los mismos que se usan para la próstata se pueden usar también. No la tamsulosina, porque la tamsulosina solo bloquea la vejiga, ¿ya? Más o menos van a ir a probar, pero lo vamos a tratar, ¿ya? Los bloqueantes alfa-1 como la doxazosina, no hay bloqueo alfa-2, ¿no? Es un poquito diferente, no hay tanta taquicardia, algunas cosas diferentes tienen, pero también forman parte del manejo de un feocromocitoma. Los bloqueantes alfa-1 no específicos, que son los que hemos visto, y los bloqueantes alfa no específicos, o sea, bloquean alfa-1 y alfa-2, los bloqueantes alfa-1 también, y también se pueden usar bloqueos beta para tratar el feocromocitoma, porque el paciente viene con taquicardia, viene con arritmia, entonces el bloqueo beta te puede ayudar. Pero nunca debes en un paciente con feocromocitoma hacer bloqueo beta antes de haber bloqueado alfa. Siempre primero se bloquea alfa y luego se bloquea beta. Por eso se dice A y después beta. Es una ley en el feocromocitoma. Nunca dar bloqueo beta si no has dado primero bloqueo alfa. Primero hacer el bloqueo alfa. Porque si tú haces de frente bloqueo beta, puede haber muchos problemas. Nosotros hemos visto que, si tú das un bloqueo beta, ¿qué puede pasar? Puede haber mucha vasoconstricción por beta 2. ¿De acuerdo? Si yo bloqueo el beta 2 con un bloqueo beta, puedo bloquear beta 2. Y si bloqueo beta 2, ¿qué cosa va a haber? Mucha vasodilatación. Bloqueo beta 5. Si yo tengo bloqueado el beta 2, la adrenalina que está viniendo del tumor podrá hacer vasodilatación por beta 2. Entonces, la adrenalina se va a concentrar en alfa 1 y va a haber un montón de vasoconstracción. Y mucha vasoconstracción que puede producir parada cardíaca, bloqueo cardíaco, como respuesta a la hipertensión. Esa es una razón por la cual no se puede dar beta 2, bloqueo beta 2 antes de bloqueo. Porque ese es un tumor que libera adrenalina y noradrenalina. Eso va a la sangre. Eso estimula alfa 1, produce vasoconstracción, pero también estimula beta 2. ¿Y el beta 2 qué produce? Entonces, como que el beta 2 lo está aguantando al paciente, lo está manteniendo. Pero si yo le hago bloqueo beta 2, solamente va a haber estimulación alfa 1 y entonces va a haber unas hipertensiones bárbaras, ¿ya? Por eso no se puede dar bloqueo beta 2 sin antes haber bloqueado. Es medio complejo, pero es así. Esa es la razón, ¿ya? Entonces, acá tienes un tumor que secreta mucha alfa y adrenalina y noradrenalina. Eso va al torrente vascular y provoca mucha vasoconstricción alfa 1, pero también provoca vasodilatación beta 2. Entonces, si yo te doy bloqueante beta sin haberte bloqueado alfa, ¿qué va a pasar? La adrenalina que viene del tumor y la noradrenalina ya no van a producir la vasodilatación por beta 2. Solamente va a haber vasoconstricción y va a haber mucha vasoconstricción. Y obviamente una vasoconstricción exagerada es un problema.
porque va a haber gran aumento de la presión arterial. Puede haber efecto de bloqueo cardíaco, pero además este gran aumento de la presión arterial le va a significar mucho trabajo al corazón, mucho trabajo para competir, y el paciente puede entrar en insuficiencia cardíaca, en disfunción miocardial. Y eso es peligroso. Puede entrar en edema agudo. Entonces, acá abajito se ve este. Este es el labetalol. El labetalol es un antagonista alfa y un antagonista beta. Entonces, como que el labetalol ha solucionado un poco este peligro. Porque tú puedes dar labetalol y labetalol bloquea alfa y bloquea beta. Tranquilos. Hay labetalol oral y endovenoso. El labetalol es una droga muy importante de tenerla en disposición endovenosa cuando tú vas a operar un fibroso. Tanto es así que en algunas escuelas, si no hay labetalol en la farmacia, no se opera. Porque cuando tú palpes el tumor, toques el tumor, se va a liberar los adrenérgicos a la sangre y de repente no lo controlas con nada. El labetalol te puede sacar del problema. Por eso es tan importante tener labetalol endovenoso cuando tú vas a operar un fibroso. Y mejor no lo operes si es que no tienes. Hay que tener cuidado, porque el paciente se puede morir si tú le manipulas. Antes de que termine, apenas estás empezando tu cirugía, ¿ya? Es inmediato, es tocar el tumor, no, y se acabó. Entonces, ese es el labetalol. Acá hemos analizado el problema de dar bloqueo beta sin dar bloqueo alfa. Pero a propósito ponemos el labetalol acá, porque el labetalol es un fármaco que da bloqueo alfa y bloqueo beta. Cuando tú manejas fibrocarcinoma, primero hay que bloquear alfa y después beta, si es necesario. A veces no es necesario. O sea, con la fentolamina suficiente. Pero si se hace necesario, le das bloqueo beta. Pero primero tienes que haberle dado alfa, ¿ya? Porque si no, ya sabemos que va a haber mucha hipertensión y puede haber difusión. Ese problema que había ha hecho buscar soluciones. ¿Cuál es la solución? Pues la labetalol, en gran medida. También puedes dar en el fibrocarcinoma antagonistas del calcio. Esto lo vamos a ver cuando hagamos oleaginosos, fibrocarcinoma del calcio, verapamilo y etcétera. También son drogas que frenan el corazón, trabajan por ahí, ¿ya? Y por eso se pueden usar como bloqueantes de calcio, porque no son antiadrenérgicos, pero frenan el impulso adrenérgico tan importante que viene de un fibroso. La metilocina es un fármaco relativamente nuevo que inhibe a la tirosina hidroxilasa. Entonces frena la producción de adrenalina y noradrenalina. Lo importante es tenerla, pero también forma parte del tratamiento. O sea, no porque haya metilocina, lo demás se ha desterrado. No porque haya labetalol, lo demás se ha desterrado. No. El tratamiento siempre tiene que empezar en forma racional, ¿ya? Pero ya sabes que tienes ahí el labetalol y ya sabes que puedes tener también la metilocina, que frena la producción de noradrenalina. Entonces, porque eso te frena, pero te la va a frenar la producción en todo lado. Entonces puede haber problemas, ¿ya? Porque además pasa la barrera, puede haber mucha reacción adversa. Pero puede ser una solución en el manejo del fibrocarcinoma, porque la metilocina frena la producción de adrenalina. Entonces el tumor que es el fibrocarcinoma simplemente no puede producir, porque elimina la tirosina de las pero se usa solamente cuando no has podido controlar a los otros fármacos al paciente, y si la tienes antes de la operación, es bueno darla, es bueno tenerla y bueno darla, ¿ya? Y acá hay un pequeño cuadro. Algunas escuelas
están pensando en usar bloqueantes de calcio y bloqueantes alfa 1, y ahí estaría ya todo controlado, ¿no? Pero ya depende de cómo se comporta el paciente, ¿no? El hecho es que el paciente hay que controlarlo por un tiempo, que es el tiempo que está esperando su operación. Y una vez que se opere, va a quedar sano. Pero para entrarse a operar tiene que entrar bien bloqueado, ¿ya? Y si tienes metilocina, la vas a usar antes de la cirugía. Si tienes la betalol, lo vas a usar durante la cirugía. ¿Ya? Muy bien. Eso es en cuanto al clorpromazitoma y los bloqueantes alfa inespecíficos. Entonces ahora vamos a entrar a los alfa 1 específicos o selectivos. Los alfa 1, la razón de existir de ellos es que el bloqueo alfa 1 inhibe la contracción del esfínter vesical y el paciente orina. Entonces para eso se sacaron, ¿no? Prazosin, terazosin, doxazosin. El problema que tienen estos fármacos es que hacen bloqueo alfa 1 en la vejiga y resuelven los fluxos, pero bloquean alfa 1 tipo B en los vasos y provocan vasodilatación e hipotensión. El problema que tú tenías era que dabas el prazosin, el paciente orinaba bien porque bloqueaba alfa 1B en la vejiga, pero como también le bloqueaba alfa 1A en la vejiga, pero también le bloqueaba alfa 1B en los vasos sanguíneos, entonces el paciente tenía hipotensión y tenía hipotensión ortostática y tenía desmayos y había problemas. Hasta que sale la tamsulosina, porque la tamsulosina solo bloquea alfa 1A, no bloquea alfa 1B. Pero acuérdense que no hay nada absoluto en la vida y en los fármacos tampoco hay nada absoluto. O sea, ¿qué les quiero decir? ¿Tú puedes dar tamsulosina y el paciente hace hipotimia? Sí. ¿Qué pasa? Pues no es la maravilla de sí, tampoco. Pero sí tiene estas no son, la tamsulosina no es mejor que estas, es diferente. ¿Cuál es su diferencia? Que tiene selectividad alfa 1A. Solo bloquea la vejiga y no bloquea, entonces trae menos problemas cardiovasculares y menos frecuentes, pero no está exenta tampoco, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando tú usas prazosin, terazosin, como trae la hipotensión, es mejor darla en la noche, porque si el paciente está dormido, la hipotensión no va a ser importante, ¿no? Y además empiezas con dosis bajitas y va subiendo. Y además le dices al paciente, si en la noche te vas a parar a orinar, párate muy despacio. Porque si te paras rápido, va a venir hipotensión y te vas a morir. Y con todas esas, y además le puedes aumentar el consumo de sal. Entonces, haciendo todas esas cosas, se va a manejar muy bien estos fármacos. Si dan la tamsulosina es más seguro, pero tampoco quiere decir que el 100% es menos. Ningún fármaco, nada perfecto en la vida, ¿no es cierto? Pero, yendo a la verdad, nadie va a querer tomar ahora prazosin y todos quieren tomar tamsulosina. Es lógico, ¿no es cierto? Y el médico no va a dar tamsulosina, la verdad. Pero científicamente es así. Esto más o menos es repetir lo mismo de lo que hemos dicho. Los alfa 1A están en la vejiga, eso es lo que hay que bloquear. Los alfa 1B son los vasos sanguíneos. Si tú los bloqueas, ahí vas a tener problemas de hipotensión ortostática. Y esos problemas, en teoría, no los vas a tener, o los vas a tener, mejor dicho, menos con la tamsulosina. Más o menos es lo mismo, ¿verdad?